Última clase, semana que viene parcial, y se nos acabó el año. Qué cosa loca. Yo pensé que era hoy el parcial. No, el parcial es la semana que viene, tenemos que terminar de ver suplementos y aparte a mí ya nos habían dado las fechas desde el principio del cuatrimestre y quedaba para la última clase. La verdad es que no me gusta parcial la última clase porque no puedo hacer una devolución general de si hubo algún error o algo como hicimos la otra vez. Pero bueno, cosas que pasan. Después les pasaré las notas a cada uno, como hice la vez pasada. Así cada quien tiene su examen, ¿sí? Lo último de la clase igual hablamos de un poquito de eso del examen. Terminemos de ver suplementos y después sacamos todas las dudas. Bueno, estábamos viendo suplementos y habíamos dicho la clase pasada que tenemos diferentes formas de clasificar los suplementos, que no hay una sola. Estábamos viendo en este momento la del Instituto Australiano del Deporte, que divide los suplementos por grado de evidencia científica, en A, B y C, y dentro de lo que es el grupo D, lo que ellos ponen son los suplementos prohibidos o con alto riesgo de contaminación, ¿sí? Que pueden llegar a dar una prueba de dopaje positiva. Entonces, no es que el grupo D sea una categoría científica, los grupos acuérdense que son A, B y C, pero ellos usan este grupo D como, bueno, esto no hay que consumirlo. ¿Dónde me puedo fijar? Generalmente son estimulantes, prohormonas, potenciadores de hormonas, ¿sí? Moduladores selectivos de receptores de andrógenos, la efedrina también, todo esto entra dentro de este grupo D, ¿sí? Que es el grupo de suplementos prohibidos. Cualquier cosa se puede consultar el listado de prohibiciones de la WADA. Acá les dejo el link de acceso, y ahí se pueden bajar directamente, se descargan el listado de suplementos prohibidos. Acuérdense que se actualiza mínimo una vez por año, generalmente el 1 de enero sale, generalmente en octubre o noviembre ya publican el listado que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero. Todavía, y como hubo muchos cambios este año, porque se cambió el código, aparte de cambiar el listado de prohibiciones, solamente está en inglés, pero generalmente lo traducen a varios idiomas, entonces uno entra a este link y ya directamente se lo puede descargar, o en castellano, en inglés, en francés, en portugués, pero bueno, todavía no está en castellano. Yo por las dudas volví a entrar hoy y todavía no está solo en inglés. ¿Sí? Pero básicamente lo que van a ver en el listado de prohibiciones, yo acá tengo un cuadro sinóptico, porque las prohibiciones no son solamente para sustancias, sino también que son prohibiciones para métodos. Y después hay prohibiciones que son siempre, sustancias que están siempre prohibidas, hay sustancias que solamente están prohibidas en competencia, y hay sustancias que están prohibidas en algunos deportes en particular, ¿sí? Este año, a partir del 2021, lo que se agrega es lo de las sustancias de abuso, que va a tener una pena menor que el resto de las sustancias. Ahí entran sobre todo, más que nada, marihuana, cocaína, ese tipo de sustancias. ¿Sí? Acá tienen todos, agonistas del beta 2, agentes anabolizantes, ¿sí? Todo lo que es estimulantes, cannabinoides. El único cannabinoide, el cannabidiol, en teoría lo iban a sacar, no va a dejar de estar prohibido, lo que pasa es que es imposible poder consumir algo que solo tenga cannabidiol, ¿sí? La mayoría tiene una mezcla de cannabinoides, son un montón de cannabinoides. Entonces, bueno, acá terminamos de ver lo que sería la clasificación del Instituto Australiano del Deporte, ¿sí? En A, B, C y D. Vamos a ver ahora otra clasificación, que es la clasificación de acuerdo a la función o el objetivo de ese suplemento, ¿sí? Generalmente hay 4 categorías, o sea, se divide en 4, lo que es salud, en donde yo lo que necesito es mejorar mi salud para poder aumentar el rendimiento.
Aquí entran los suplementos como los probióticos y también todo lo que son multivitamínicos y minerales. Después tenemos aquellos suplementos que lo que buscan es aumentar la performance deportiva, es decir, el rendimiento per se, como por ejemplo creatina, cafeína, betalanina y demás. Por otro lado, tenemos aquellos suplementos que lo que hacen es ayudar a las adaptaciones inducidas por el ejercicio, como por ejemplo los aminoácidos esenciales, el whey protein, estarían dentro de lo que es el grupo de adaptación. Y por último, el grupo de recuperación, ¿sí? Que acá entrarían, por ejemplo, el hidroximetilbutirato, los aminoácidos ramificados y algunos que otros. También a veces antioxidantes ponen aquí adentro. Entonces lo que yo hice fue armarles este cuadro, ¿sí? En donde arriba tenemos los 4 grupos en los que se clasifican estos suplementos, y por otro lado el nivel de evidencia científica que los avala. Acá estaríamos dentro de lo que sería el grupo A, es decir, que hay evidencia científica que me dice que ese producto realmente produce un beneficio. Los que están en grupo B, que pueden tener algún beneficio, pero no está totalmente demostrado, no hay consenso entre los científicos para que pase a la categoría A, y aquellos suplementos que se encuentran dentro de lo que sería la categoría C, que no hay casi nada de evidencia científica, hay poca o nada de evidencia. Simplemente tenemos lo que nos dice el fabricante, ¿sí? Que eso pasa bastante seguido. Uy, espérenme que... Ahí está. Ahí está. Bueno, van a ver que vamos a encontrar círculos, por ejemplo, en salud, ¿sí? En cuanto a salud, la evidencia es esta, están casi todos en grado B. Los multivitamínicos y minerales sí ayudan a paliar una depresión en algún depósito de una vitamina o un mineral, pero no van a aumentar per se el rendimiento deportivo, ¿sí? Cuanto más grande es el círculo que vean, quiere decir que se utiliza más el suplemento, ¿sí? Es más común encontrar deportistas o cualquier tipo de personas que lo usen, o inclusive que es un suplemento más popular, ¿sí? Entonces, cuanto más grande es el círculo, quiere decir que más popular es el suplemento. La mayoría de la gente llega a consultorio pidiéndote un multivitamínico porque está cansado, ¿sí? Eso es súper normal. La realidad es que si estás cansado hay que evaluar primero un montón de otros factores y sea muy poco probable que tu cansancio sea por una falta de una vitamina o un mineral, ¿sí? Por otro lado tenemos aquellos suplementos que aumentan el rendimiento, ¿sí? Creatina, bicarbonato, betalanina, nitrato, cafeína, claramente están dentro de lo que sería un grado A de evidencia científica, es decir, que cuentan con mucha evidencia científica. Lo vimos la semana pasada, están dentro de lo que es también la categoría A del Instituto Australiano del Deporte. Fíjense que también estos tres, creatina, cafeína y bicarbonato, son bastante populares. Nitrato y betalanina todavía vienen ahí medio chiquititos, y también acá sí se encuentra el hierro. El hierro no es que va a aumentar la performance deportiva, pero sí va a mejorar o volverme al nivel inicial que yo tenía si de repente tengo un déficit o una anemia, por ejemplo, ¿ok? Pero después fíjense que la carnitina, que también es un suplemento muy utilizado, se vende como caramelitos sus en su momento, o palitos de la selva, con este tema de la oxidación, que aumenta la oxidación de grasas y por lo tanto vas a disminuir tu masa adiposa, y bla, 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 bla. La realidad es que está pasando a ser un suplemento que va a estar dentro de lo que es categoría C en cualquier momento, porque claramente la evidencia científica no lo acompaña, ¿sí? En la teoría es genial, pero la realidad es que después es algo que no sucede lo que dicen que tendría que suceder, por lo tanto es un suplemento que no sirve, no está demostrado para nada que funcione. Pero bueno, se vende mucho, ¿sí? Y acá tienen otros, como por ejemplo el citrato de sodio, que es parecido a la función que cumpliría el bicarbonato, pero el bicarbonato es el que está dentro del grado A. De lo que es recuperación, por ejemplo, el whey protein, ¿sí? Para lo que es recuperación, es un suplemento bastante popular, es el único que está en categoría A
en grado de evidencia. Fíjense que el hidroximetilbutirato, los aminoácidos ramificados, la quercetina y el ginseng son suplementos. El ginseng está prácticamente en el grupo C, es decir, sin evidencia científica. Y los aminoácidos ramificados siguen en categoría B, pero cada vez hay más estudios que empezaron a estudiar un posible problema que podría causar una disfunción endotelial, y eso podría llegar a ser perjudicial. Por lo tanto, muy probablemente pasa a categoría C, o a la recomendación de no utilizar más aminoácidos ramificados. Por último, tenemos la categoría de adaptación, en donde tenemos suplementos como el whey protein, ¿sí?, que se utiliza muchísimo, súper popular para esto. Fíjense que se repite, es porque a veces se usa como recuperador, a veces se usa para lo que sería buscar una adaptación al ejercicio. También tenemos la leucina, también tenemos los aminoácidos esenciales. Lo que mejor funciona y lo que más evidencia científica tiene es el whey protein. Ya también acá podemos incluir, por ejemplo, el hidrolizado de soja o de arvejas para aquellas personas que son vegetarianas o veganas, ¿sí? No simplemente el whey, los hidrolizados de proteínas en general funcionan bien. Los antioxidantes, en realidad ya debiera ponerlos un poquito más abajo, en categoría B directamente, porque como vimos, la suplementación con antioxidantes puede ser no perjudicial porque me va a causar un daño, sino que en realidad no tiene una evidencia científica que avale el uso de suplementación. Sí, el consumo de antioxidantes naturales, como por ejemplo frutas y verduras en las comidas diarias. Y por último, los aminoácidos ramificados, que para abajo, pum para abajo. La última clasificación que nos quedaba ver era la del Comité Olímpico Internacional. En el último consenso, en el 2018, ellos dividieron los suplementos en 4. Van a ver que es similar también a lo que vimos del Instituto Australiano del Deporte, porque son todos suplementos de grado A, ¿sí?, pero en categorías diferentes. Tenemos los suplementos utilizados para prevenir o tratar deficiencias de nutrientes, como por ejemplo multivitamínicos y minerales, que en realidad, si la deficiencia es real, entonces el multivitamínico o el mineral, dependiendo cuál sea la deficiencia que yo tenga, sí va a servir, y entonces es de grado A, y aparte está dentro también de la clasificación del Comité Olímpico Internacional. Después tenemos los suplementos que se utilizan para proporcionar una forma rápida de energía, que más que nada tiene que ver más con alimentos, como por ejemplo, el whey protein podría estar dentro de lo que es alimento, ¿sí? O un gainer que tiene mezcla de hidratos de carbono y de proteínas, ¿sí? Tiene maltodextrina por un lado como hidrato de carbono, tiene whey protein por el otro como proteína. Entonces estoy mezclando dos macronutrientes. Después tenemos suplementos como las bebidas deportivas, ¿sí?, que en realidad es agua con electrolitos, con hidratos de carbono. Entonces eso también son todos suplementos categoría A y entrarían en esto de alimentos deportivos, como lo llama el Comité Olímpico Internacional. Tenemos aquellos suplementos que mejoran directamente el rendimiento deportivo, y el Comité Olímpico Internacional acá menciona 5, que son los mismos 5 que menciona el Instituto Australiano del Deporte, que van a ser cafeína, creatina, bicarbonato de sodio, beta-alanina y nitrato dietético, ¿sí?, el jugo de remolacha, el famoso jugo de remolacha. Así que todos esos suplementos, ellos los ponen aquí dentro de esta categoría, que son suplementos que mejoran directamente el rendimiento deportivo. Y por último tenemos aquellos suplementos que están teniendo mayor cantidad de evidencia y pueden denominarse como evidencia de grado A, y mejoran el rendimiento de forma indirecta. Más que nada acá entran aquellos suplementos como por ejemplo los probióticos, ¿sí?, que lo que hacen es mejorar todo tu tracto gastrointestinal y demás para mejorar las defensas, y entonces en definitiva eso es una mejora indirecta para tu rendimiento deportivo. Vas a tener menos cantidad de infecciones de las vías respiratorias y demás, ¿sí? Entonces eso sería un suplemento indirecto, que ayuda indirectamente. Por lo tanto, aquí terminamos
con las clasificaciones. Si se fijan, son todas bastante similares. La más fácil para acordarse siempre es la del Instituto Australiano del Deporte, aunque van todas muy de la mano, ¿sí? Pero como conclusiones generales en sí de los suplementos, podemos decir que deben complementar la dieta, pero no reemplazarla. Y antes de tomar cualquier suplemento, tengo que revisar primero esto, ¿sí? Para ver si no puedo mejorarlo con esto. Y el problema está en otro lado, ¿sí? Después ahí veo y decido si tomo el suplemento o no. Profe, Sí. en tal caso, ¿no se los debería denominar complementos, no suplementos? Sí, son tecnicismos que se discuten todo el tiempo, por eso hay como 1000 definiciones diferentes de suplementos. Yo les mostré una la semana pasada y es la del Comité Olímpico Internacional. Pero sí, debieran ser complementos, no suplementos, porque claramente trae al lugar una equivocación en la cabeza de la gente. Pero bueno, es un desafío próximo. No sé cuándo se va a cambiar, porque aparte también están así en el Código Alimentario Argentino, entonces es como difícil. Pero bueno, sí, hay que tenerlo en cuenta. Lo importante es que uno lo sepa y que cuando recomiende algo lo está recomendando porque esa persona lo necesita. Yo lo tenía como que los complementos eran lo que venía por la comida en forma como natural o poner No, en en un realidad, partido de fútbol el complemento es el segundo partido, el segundo tiempo. El suplemento es lo que viene, que no correspondería, pero viene después, por una instancia que se empata, lo que claro, sea. Lo pero lo mismo que con pasa es que los deportes. si vos le pones complemento, estás diciendo que sí o sí o sea, podría llegar a interpretarse como que sí o sí tenés que complementar la dieta. Entonces tenés que tomar eso, que serían los suplementos, en este caso, bueno, no sé, cafeína, creatina, whey protein, lo que sea. Sí, en realidad ninguna de las dos es demasiado certera, pero bueno, es como, se denominan así, y no sé quién tiene el poder de poder llegar a cambiar esto. Bueno, les decía, los suplementos, como vimos la semana pasada, están escasamente regulados, sobre todo en otros países, y en Argentina los suplementos que son de origen extranjero, la regulación es muy básica o nula, diría yo. Acuérdense que no tienen necesidad de demostrar absolutamente nada, ni que dañan o no dañan la salud, ni que hacen o dejan de hacer lo que dice el envase. Así que es muy difícil. Como vimos la semana pasada, el riesgo de contaminación con alguna sustancia prohibida es real. Vimos en un metaanálisis que yo les mostré que hasta más o menos el 15% de las muestras que se habían estudiado estaban contaminadas con un producto que pudiera dar doping positivo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto, sobre todo en los atletas, bueno, aquellos deportistas que podrían llegar a tener una prueba de doping, de dopaje. En los recreacionales no me va a interesar este tema porque no me importa si da doping positivo o no, pero ahí lo que tengo que evaluar muy seriamente es que puede llegar a después ocasionarle un problema en la salud. Entonces, ojo al piojo con eso, ¿sí? Por otro lado, muy pocas de las afirmaciones que hacen los suplementos, y los invito a entrar a cualquier página que venda suplementos, es mágico, o sea, vos te tomás cualquier cosa de las que te venden y todo es magia, no sé para qué estudio o para qué hago otra cosa, si la verdad me tomo eso y ya está, cubro todas mis necesidades, puedo ser el mejor deportista del mundo, bajo de peso, hago todo fenomenal. Y ojo, porque, como les digo, muy pocas de estas afirmaciones están respaldadas por evidencia científica. Fíjense que el mundo de los suplementos es gigante y estamos hablando que solamente 5 suplementos, más allá del whey, ¿sí? O de las bebidas deportivas y demás, si quieren agregamos el whey protein o los hidrolizados de proteína vegetal, tendríamos 6 suplementos, son los que tienen evidencia científica que los respalde. El resto, no. Y encima, ni siquiera hay evidencia para ver si realmente después puedo tener un perjuicio en la salud. Entonces, ojo al piojo con esas cosas.
dejar de tomar lo que me diga el resto porque a fulano le funcionó, a mengano le hizo bien, primero leer bien las etiquetas y recordar que aunque yo lea esa etiqueta, en la etiqueta pueden poner lo que se les cante la gana, salvo que sea un producto de origen nacional y tiene que seguir el lineamiento de rotulado como si fuese un alimento, ¿sí? Pero el resto puede ser cualquier cosa. Siempre hay que hacer esto, entonces, un análisis, perdón, del riesgo-beneficio. Hacerme todas las preguntas, vieron que vimos la semana pasada. Lo primero que me tengo que preguntar es si está comiendo lo que tiene que comer, si está entrenando lo que tiene que entrenar y si está descansando lo que tiene que descansar. Si todo eso está bien, bueno, ahí me voy a fijar cuál es el riesgo-beneficio, tanto en la salud como en una posibilidad de una prueba de dopaje positiva, y si le voy a recomendar un suplemento o no a esa persona. Y lo que siempre hay que tener en cuenta es esto de que no existen de ninguna manera y bajo ningún punto de vista soluciones que sean fáciles, ¿sí? A mí me encanta ese meme que está de, si tardaste 20 años en engordar y te muestran a un tipito como que fue engordando un montón, no pretendas bajar en 2 meses lo que hiciste en 20 años. Bueno, acá es lo mismo, o sea, no, nada es fácil. Así que me gusta poner siempre esta conclusión de Asker Scheukendrup, que les recomiendo que lo sigan. Su Instagram es MySportScience, a ver si se los puedo escribir acá. Ay, qué bien que anda el chat hoy. MySportScience. Sí, se llama Asker Scheukendrup. Él no solo es nutricionista deportivo y uno de los nutricionistas más capos en lo que es deporte, sino que fue atleta durante mucho tiempo, corrió muchísimos Ironman y ahora es uno de los nutricionistas de un equipo, de uno de los mejores equipos del Tour de France y demás. Y hace infografías copadas y análisis de estudios y papers que son fáciles de leer, así que en ese sentido se los recomiendo. Bueno, ¿qué dice Don Asker? De acuerdo a los suplementos, dice, no hay atajos ni soluciones fáciles. Una buena nutrición consiste en tomar consistentemente las decisiones correctas, no en tomar suplementos para compensar las malas decisiones que se realizan. ¿Sí? Así que tener en cuenta esto. Por más que yo me tome un suplemento, no va a ser magia, ni mucho menos, ¿sí? Este concepto de la pócima mágica está no solamente en el deporte, sino a nivel cultural, muy metido. Ahora tenemos todos suplementos que no tienen nada que ver con el deporte, como por ejemplo el Satial, pero como la usa no sé quién, no sé cuánto, el Herbalife y todas esas cosas mágicas. Bueno, chicos, no existe. Si no hago las cosas bien, lamentablemente no voy a tener resultados. Entonces, veamos el listado de suplementos que funcionan, ¿sí? La cantidad de suplementos que funcionan es así, es exactamente esa. Como les dije, tenemos muy pocos, tenemos 5 de los que tienen un impacto directo en lo que sería el rendimiento deportivo, y tenemos otros como algunos tipos de alimentos deportivos, llámese whey protein, hidrolizados de soja o de arvejas, bebidas deportivas, los geles, ¿sí? Las barritas, tanto de proteínas como las barritas que tienen más cantidad de hidratos de carbono. Bueno, en fin, no hay mucho más, ¿sí? Todo el resto, besito y hasta el cuatrimestre que viene. No sirven para nada, básicamente. Para gastar plata, eso sí. Entonces, como el otro día hablamos un poquito de algunos protocolos de uso de algunos suplementos, ¿sí? Vamos a ver hoy de estos 5, que son los 5 que sí funcionan para mejorar el rendimiento, cuáles son los protocolos de uso. Y tengan en cuenta también, y muy importante, en qué situaciones está estudiado que realmente produce un beneficio, ¿sí? No es que, como esto es categoría A y hay grado de evidencia, me va a servir para fútbol, básquet, levantamiento de pesas, tiro, ¿sí? No, ¿sí? Hay que fijarse bien cada cual en dónde va a cumplir su función. Entonces empecemos con la cafeína, ¿sí?
¿Cuáles son las posibles situaciones de uso? La cafeína tiene varias, igual, eventos de corta duración y de alta intensidad, de 1 a 5 minutos, la cafeína es un buen suplemento. Eventos que duren entre 20 a 60 minutos y también trabajen a intensidades altas, también es un buen suplemento, pero fíjense que en eventos de resistencia también. Es decir, que la cafeína podría utilizarse en casi todos los deportes. No así en aquellos que requieran mucha concentración o que no aumenten las pulsaciones y demás, como les mencionaba recién el tema de tiro. En eventos de ultrarresistencia, deportes de equipo, ¿sí? Aquellos que tienen sprints intermitentes, pero que son prolongados, y también lo que es raqueta, ¿sí? Yo por ejemplo lo uso con las chicas de racquetball. Y los efectos en lo que sería fuerza-potencia y sprint breves de 10 a 20 segundos nada más, es decir, por ejemplo, Usain Bolt corriendo un velocista de 100 metros, no está claro, ¿sí? Acá todavía no hay evidencia de que esto funcione correctamente. Por lo tanto, de que en realidad produzca un beneficio. Por lo tanto, ahí ojo al piojo, ¿sí? Fíjense que igual para la mayoría del resto de los deportes, sí es un suplemento que podría resultar beneficioso. Hay diferentes protocolos de uso. El primero que es el que uso yo en general, y es el más utilizado en general, no el que uso yo, es de 3 a 6 miligramos por kilo de peso del deportista o del sujeto, ¿sí? Y acá está el problema que tenemos en Argentina. Lo ideal es consumirlo en tabletas o si no es tabletas, viene en polvo, ¿sí? Que sería cafeína anhidra. A ver si puedo sacar. Bueno, no puedo. Y esto se toma 60 minutos antes de hacer el ejercicio, ¿sí? Así que bueno, entre 3 a 6 miligramos, supongamos que es un atleta de 70 kilos, si le voy a dar 3 miligramos, ¿sí? Serían 3 por 7, 21, 210 miligramos, pero si le voy a dar 6 miligramos por kilo de peso va a ser un poco más alta, ¿sí? El segundo protocolo que existe es una única, o sea, una dosis de 200 miligramos. Esto se usa más que nada y por esto de acá salen muchas tabletas, en el exterior vienen de 200, 220 miligramos, ¿sí? De cafeína. Y sale justamente de esto, de usar una dosis más pequeñita, menos de 3 miligramos por kilo de peso, y que se administre directamente durante el ejercicio, consumido con alguna fuente de hidratos de carbono, por ejemplo, con una bebida deportiva o con un gel. Esto, los geles, los GU, por ejemplo, y hay algunos de ENA también acá, algunos traen cafeína. Lo que pasa es que traen muy poquita cantidad de cafeína. Yo ahora lo último les muestro un listadito de alimentos y la cantidad de cafeína que tienen. También se puede usar dosis mucho más altas, ¿sí? De 5 a 9 miligramos por kilo de peso, y que se consumen antes y durante el ejercicio. Esto generalmente cuando se usa en resistencia y ultra resistencia. Porque, por ejemplo, yo tengo que tomar la cafeína 1 hora antes del ejercicio. Y eso es porque tiene un pico, o sea, en su farmacocinética tiene un pico de actividad y después ese pico va decayendo. Entonces, por ejemplo, si yo hago, no sé, corro una maratón, claramente no soy Kipchoge, entonces no soy nadie, yo la correría en 10 horas, pero alguien de elite que no sea Kipchoge, por ahí está en 2 horas y media, 3 horas, ¿sí? El pico de cafeína ya va a decaer antes de que la persona termine. Por lo tanto, durante la maratón, yo además debería volver a consumir cafeína para volver a generar ese pico. Entonces esto se usa más que nada, como les decía, en lo que es resistencia, ¿sí? Y ultra resistencia. Recomendación. Sí. Una consulta. ¿Tomarse un café, digamos, el café, esto no sirve, digamos, o tiene muy poco? No es que el café no sirva. El problema con el café es que primero hay que ver si el café es instantáneo, café filtro o café expreso. Después, como es un producto natural, el problema que tenemos es que tenemos un rango aproximado de saber cuánta cafeína tiene, pero eso no quiere decir que todas las tazas de café que yo consuma van a tener la misma cantidad de cafeína, porque va a depender del grano, ¿sí?
de la cantidad de cafeína que tenía el grano. Entonces, siempre lo aconsejable es poder tomar esta cafeína, como les decía, en forma de suplemento. En Argentina, como hay una regulación especial para la cafeína y no pueden pasar, yo no me acuerdo ahora patente cuál es, pero no se comercializan las pastillas solo de cafeína. Entonces, sí o sí está ligada, o sea, tenés que consumirla de productos naturales, como el café, el mate y demás, ahora vamos a ver, o si no, por ejemplo, de las bebidas energizantes, pero van a ver qué cantidad tienen las bebidas energizantes, de la Coca-Cola, la Pepsi, sí, todas tienen cafeína. Ahora les muestro un poquito la cantidad, ¿sí? Que tiene cada una para que evalúen cuánto tienen que tomar de eso, ¿sí? Como les decía, esos son los 3 protocolos que hay. El que más se utiliza es de 3 a 6 miligramos por kilo de peso 1 hora antes de la actividad, y reforzarlo en caso de ser un evento de resistencia duradero o de ultra resistencia duradero, reforzarlo en el medio con nuevas dosis que también estén dentro de este 3 a 6 miligramos por kilo de peso. Lo que es importante saber es que claramente la respuesta de la cafeína va a mejorar después de un periodo de abstinencia, que puede ser 2 a 4 días previos al evento. Entonces, lo que yo puedo hacer para mejorar la respuesta a la cafeína que tome como suplemento es dejar de tomar café o consumir cualquier producto que tenga cafeína 2 a 3 días antes de la competencia, ¿sí? Y después el día de la competencia volver a tomar cafeína, la respuesta en teoría va a ser mejor, ¿sí? Tienen que saber acá también que esto ya se demostró, creo que en el 2010, tenemos respondedores y no respondedores de la cafeína, que uno lo hace generalmente preguntándole al consumidor. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, o sea, si pueden tomar una taza de café después de comer y pueden dormir bien. Hay gente que te dice, no, si tomo una taza después de la cena, una taza de café, no voy a poder dormir nunca más, ¿sí? Y hay gente que te dice, no me hace nada, ¿sí? Eso en realidad ya se demostró, tiene que ver con el genotipo, ¿sí? Es una cuestión genética. Hay gente que somos respondedores, hay gente que son no respondedores. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. No es que necesito el mapeo genético de las personas, del atleta, sí, pero sí tengo que tener en cuenta y preguntarle si esa persona cómo se siente cuando toma cafeína, o sea, si realmente lo altera demasiado. Acuérdense que lo que hace es excitar el sistema nervioso, la cafeína. Entonces, yo puedo tener eso en cuenta. Vamos a seguir. Tengo algo en el chat. Ariel, la pregunta que ibas a hacer era esto, no, ¿qué me habían preguntado? Porque ahí recién vi el chat. Bueno, cuando me respondan, vamos a seguir mientras, a ver si me responde o no. Así que bueno, tengan en cuenta eso, hay respondedores, hay no respondedores, eso es una cuestión genética, ¿sí? Así que, fíjense, acá les muestro, lo voy a eliminar porque me está molestando sobremanera, ahí está. Acá les muestro contenido de cafeína de algunos alimentos, ¿sí? Fíjense que tenemos lo que es café, yo les decía, va a depender del tipo de café. Fíjense que la variabilidad es enorme. Por ejemplo, el café instantáneo, el promedio es 60 miligramos, ¿sí? Cada taza, cada 250 mililitros, que igual es una taza grande, ¿sí? 250 mililitros. Pero fíjense que dependiendo del café va a tener o 12 miligramos o va a tener 169. Entonces, la diferencia es muy grande. Si justo me tomé el que tiene 12, ¿entendés? Estoy al horno, no voy a llegar nunca a la cantidad de cafeína, de los 3 o 6 miligramos por kilo que necesito. La variabilidad de filtro es menor, pero fíjense que en el expreso también es enorme. De hecho, hay un estudio que se hizo sobre el café, el Nespresso, la marca Nespresso y las cápsulas. Es muy difícil poder determinar
qué cantidad de café me tengo que tomar para cumplir con esa dosis, por ejemplo, de 3 a 6 o de 5 a 9, depende de lo que yo elija, ¿sí? De suplementar a la gente. Fíjense que la Coca-Cola tiene un poquito más que la Pepsi, en una latita de las chiquitas de 375, bueno, ahora hay unas más chiquitas todavía, tiene 49 miligramos de cafeína, es decir, me tendría que tomar, no sé, 6 latas, por ejemplo, o 5 latas quizás, para cubrir eso, pero el problema de la Coca-Cola o de la Pepsi, o de las bebidas energéticas, pasa lo mismo, ¿sí? Tienen el doble, pero el problema es que tienen mucha cantidad de hidratos de carbono también. Entonces, si yo voy a hacer un deporte de resistencia, por ejemplo, en el Ironman se usa mucho que cuando va finalizando el Ironman toman Coca-Cola. En vez de bebida deportiva toman Coca-Cola. Entonces agregan un poco de cafeína y además tienen los hidratos de carbono exógenos para poder continuar con la carrera. Pero si yo soy, no sé, ¿qué les puedo decir? No sé, hago BMX, ¿sí? ¿Cuánto dura la prueba? ¿20 segundos? ¿30 segundos? No necesito todos esos hidratos de carbono porque el deporte que hago es más fosfagénico. Por lo tanto, todos esos hidratos de carbono están de más. Entonces, ese es el problema que tenemos con la cafeína, que acá no existe la cafeína sola, ¿sí? Por el tema de la regulación esta que hay con la cafeína. Fíjense que los geles, que también tienen hidratos de carbono, que es lo principal que tienen que tener, también tienen muy poquita cantidad. Por ejemplo, el GU tiene 20 miligramos. ¿Cuántos geles me tengo que comer para poder llegar a la cantidad adecuada? Entonces, afuera hay chicles con cafeína, hay tabletas de cafeína, y es mucho más fácil poder llegar a las recomendaciones para alcanzar ese objetivo, ¿sí? De suplementación. Sí, en Mercado Libre encontré estas dos cosas, estas dos marcas, que en realidad son de afuera, por lo tanto hay que ver ahora cuántos salen y si en realidad la siguen comercializando o no. Muchas veces pasa esto, que uno en Mercado Libre o en determinadas páginas web encuentra algunas cosas que en realidad están prohibidas para la venta, pero se encuentran igual. El tema es que, bueno, como son suplementos también que vienen de afuera, hay que ver, por ejemplo, habría que ingresar en las web que yo les di el otro día, que regulan o garantizan de alguna forma que el producto no esté contaminado. Entonces habría que ver si alguna de estas dos marcas tiene a la cafeína como suplemento no contaminado, ¿sí? Porque si no estoy exponiendo a alguien a un dopaje positivo, a un posible dopaje positivo. Así que estas dos sí las encontré acá, si se fijan tienen 200 miligramos y 220 miligramos de cafeína. Este lo que tiene es que además tiene extracto de té verde, el té también tiene cafeína, pero ya cuando encima viene así con algo mezclado, a mí me deja de gustar el producto, así que no recomendaría a un atleta que puede llegar a ser sometido a una prueba de dopaje, no le recomendaría este. Quizá habría que ver un poco mejor este, ¿sí? Después en España, por ejemplo, existe esta pastilla que se llama Durvitan. Lo que tiene de bueno es que se regula bajo normas de farmacia, ¿sí? Por lo tanto, la regulación es casi imposible que sea un producto que esté contaminado. Va a tener lo que dice que tiene, que en este caso son 300 miligramos de cafeína. Y lo que tiene es que es una liberación prolongada, o sea, en vez de hacer este pico a los 60 minutos, ¿sí? Dura un poco más de tiempo. Así que esta está buenísima, pero bueno, hay que ir a comprarla a España, no es muy rentable, me parece. Después, de cafeína, ¿alguna otra duda? Porque justo me habían preguntado por lo del café, que creo que eso era lo que también Ariel iba a preguntar. Y el problema que tenemos con el café es ese, y lo que les iba a contar era del estudio de Nespresso. Es un estudio que hizo un científico muy reconocido, y lo que evaluó fue si las cápsulas de café, que ahora están tan de moda las cápsulas, de la marca Nespresso, tenían la cantidad de cafeína que indicaban en la etiqueta, y la realidad es que no, variaban todo el tiempo, o sea, algunas tenían más, menos, o sea, era imposible. Y las variaciones eran abismales entre lo declarado, lo que estaba, tanto para abajo como para arriba. Entonces es muy difícil poder suplementar con cafeína en Argentina. ¿Dudas o consultas?
De Y profe, cafeína nada. en cuanto a eso, ¿no deberían prohibirlo si no tiene lo que dice que tiene la etiqueta, siendo un producto nacional? Sí, pero eran internacionales, no eran nacionales los que les Ah, no eran de mostré. acá, eran de afuera. No, son Ah, los dos ok. son de afuera. Sí. Ah, No, nacional no hay porque como la regulación dice esto, por ejemplo, lo que tenés nacional es el gel de ENA, que tiene 30 miligramos de cafeína por gel, pero entonces lo vas a tener, tenés que tomar un montón de hidrato de carbono para poder llegar a la dosis, así que sí, no hay nada. Lo que pasa es que en Mercado Libre, por eso les decía, uno encuentra cosas re locas y que están prohibidas, como por ejemplo alguna vez, no sé si sigue estando, pero si uno pone estaño o pones estanosolol, muchas veces te sale en Mercado Libre estañosolol y te venden el estano, que en realidad es un producto que no se puede vender, no es de libre venta, y te lo venden igual por Mercado Libre. Entonces, bueno, siempre se encuentra la forma de, de chanflear, ¿no? En todo caso, bueno, la cafeína no va a ser tan grave como el estanosolol, pero imagínate que no regulan eso, menos van a regular la cafeína. Bueno, sigamos con el siguiente suplemento de categoría A, de los que aumentan el rendimiento per se, por sí mismos, y es la creatina. ¿Sí? La creatina, acuérdense que se produce normalmente en el organismo, tenemos una reserva de creatina, lo que se busca con la suplementación es siempre que esa reserva esté a tope, ¿sí? Que esté llena constantemente. ¿Cuáles son las situaciones posibles de uso? Bueno, más que nada lo que es entrenamiento de fuerza para incrementar la masa magra y la fuerza aún más, y durante entrenamientos y competencias en deportes que involucren esquemas de trabajo intermitente, como por ejemplo deportes de equipo, raqueta, ¿sí? Puede llegar a ser efectivo. Situaciones posibles de uso, 2. ¿Dónde más? En todos aquellos deportes que sean sprints, ¿sí? De alta intensidad y de corta duración. Es decir, todos aquellos deportes que son dependientes de la fosfocreatina, ¿sí? Que utilizan el sistema en donde predomina el sistema ATP-PC. Así que todos esos, como por ejemplo levantamiento, lanzamientos, velocistas, en todos esos deportes puede ser beneficioso. ¿Por qué? Porque la fosfocreatina es la creatina unida a un fósforo, ¿sí? Y eso es lo que me da el combustible para utilizar ese sistema. Bueno, es lo mismo, ejercicios de alta intensidad separados por intervalos de recuperación cortos, ¿sí? En donde yo puedo tener una recuperación más rápida de esta fosfocreatina. ¿Cuál es el protocolo de uso? Bueno, acá también tenemos dos protocolos diferentes. Por un lado, que son las formas más estudiadas, hacer una carga rápida, ¿sí? De 5 a 7 días, utilizando 20 gramos por día, ¿sí? 4 dosis de 5 gramos durante esa semana, generalmente se utiliza una semana. Y luego se puede realizar un mantenimiento, o sea, hago esa semana y después hago 3 semanas más con un mantenimiento de 3, puede llegar a ser 5 gramos también, ¿sí? Porque en general los scoop y las recomendaciones de los fabricantes dice 5 gramos. La realidad es que con 3 gramos es suficiente, pero es más difícil de medir. Y por otro lado tenemos lo que es la carga lenta, que en realidad demuestra la misma eficacia. Yo ya, por ejemplo, carga rápida, en ninguno de mis pacientes que usa creatina uso la carga rápida. Lo que hago siempre es carga lenta, ¿sí? 28 días con 3 gramos por día de creatina es suficiente. Si quieren pueden seguir, si no lo que se hacen es 2 o 3 semanas de descanso sin creatina y vuelve a comenzar el protocolo con 3 gramos de creatina. Sí, mis deportistas todos toman 3 gramos, porque la verdad que tomar 5 no es que te aumenta más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llenar este vaso, ¿sí? Mi vaso ya con lo que yo produzco ya está por la mitad. Lo que hago con la suplementación es llenarlo. Si ingresa más, ya está, esto tiene una tapa, o sea, hasta acá llegó, va a rebalsar, entonces lo voy a eliminar, ¿sí? Lo voy a excretar. Entonces por eso no tiene sentido, salvo que quiera gastar más plata en suplementos, no tiene sentido suplementar con 5 gramos, pero bueno, generalmente la mayoría de los scoops y todo viene de 5 gramos en lo que es creatina. Pero bueno, no pasa nada, ¿sí? ¿Cuál es la estrategia
para mejorar los resultados? Claramente, ingerirlos con hidratos de carbono, inclusive en la mayoría de los fabricantes en su etiqueta dice que lo tenés que consumir con hidratos de carbono, y lo que se recomienda es que sean entre 50 a 100 gramos de hidratos de carbono junto con la toma de la creatina. ¿Ok? Y una vez que el contenido muscular de creatina se satura, ¿sí? Después, cuando yo dejo de tomar creatina, a las 4 semanas recién vuelvo a los niveles iniciales que tenía. Por eso muchas veces se usa el periodo de descanso de un mes, ¿sí? Hacer tipo, por ahí muchos hacen 3 meses de tomar creatina, un mes de descanso, 3 meses, un mes, y así se van manteniendo a lo Tengo largo una del año. consulta, Paula. Sí, obvio. Es normal, ¿no? Que la creatina se consuma, no sé, decime si está bien, si mal, o si da igual después del entrenamiento. No sé, es normal, no sé, combinar después de entrenar un licuado, un batido de el whey protein con la creatina, el carbohidrato, capaz que le pones una banana, media banana y te haces un licuado. Eso Claro, lo que pasa es que estaría, una banana, ¿cuántos hidratos de carbono tiene? no recuerdo, pero como tiene bastante. Sí, Tiene, pero en promedio de fruta usamos 12, ponele que la banana tenga un poquito más, pero una pero banana, necesitas cuando vos la pelás, esa ingesta de 50 en solo una comida. la realidad es que sí, y Ah, está demostrado así. Ahora, voy a responder tu primera parte de la pregunta, que es, ¿se ingiere después del entrenamiento? La realidad es que ya está demostrado que es independiente de cuando se ingiera la creatina. ¿Por qué? Porque mi objetivo, cuando consumo creatina, tomo creatina como suplemento, es llenar este vaso, ¿sí? El tema es que cuando yo lo tengo lleno, no se va a seguir llenando. Entonces, yo tengo el vaso lleno y después el tema está, bueno, yo lo uso ahora. Ahora, si vos tomás la creatina inmediatamente después del entrenamiento o la tomás al otro día a la mañana, va a ser lo mismo, porque en realidad lo que vas a haber consumido es muy poco, ¿sí? Y lo vas a repletar igual al día siguiente. O en vez de hacerlo en el post-entreno, por ejemplo, si entrenás a la tardecita, te lo tomás con la cena. Entonces ahí ya te estás asegurando. Yo generalmente a la mayoría de los chicos se los recomiendo tomar en el desayuno, así tampoco se olviden. Y es algo que no tienen que ir arrastrando después por ahí, en el gimnasio, en el centro, porque aparte, no sé, los chicos de esgrima, por ejemplo, casi todos toman creatina, porque se las recomienda el preparador físico, entonces yo después les armo los planes y veo. Y la verdad que si lo quieren tomar, no es algo que les haga mal. Es el único suplemento que tiene un estudio a largo plazo de 5 años en donde se demostró que con tomas de hasta 5 gramos no tendría efecto adverso en pacientes sanos, ¿sí? No diabéticos, no pacientes renales, sino en pacientes sanos. Por lo tanto, no me molesta, no es algo que me preocupe que tomen, y no es un suplemento que se contamina, porque no es un suplemento que le convenga a los laboratorios contaminar con algo que les pueda llegar a dar doping positivo. Por lo tanto, es un suplemento que uso bastante. Yo con ellos lo que hago es eso, la tienen en la casa, la toman en la mañana antes, o sea, al desayuno, y después hacen su vida normal, y fin, y la mayoría es el único suplemento que toman. Pero bueno, eso va a depender, porque en realidad uno lo que busca es tener a tope todo el tiempo los depósitos, los vas a llenar igual. Así que es independiente, ya está demostrado que es independiente. Cuando uno lee el rótulo del envase, los fabricantes, la mayoría, te lo recomiendo tomar después de entrenar, pero eso es como a uno le sea más cómodo. Si vos lo tomás en el desayuno o en una comida, te aseguras de tener estos 50, 100 gramos, que de otra forma no los vas a tener. Porque era lo que te decía recién, con una banana o media banana, a lo sumo tenés 20, 25, 30 gramos de hidratos de carbono con toda la furia, no más de eso. ¿Sí? Ni siquiera está llegando a cubrir. Entonces, preferible tomarlo con una comida. Y listo. dale, buenísimo, gracias. De nada. Después también, chicos, calculen que el whey protein es un suplemento de categoría A y está comprobado, pero recuerden todos que tuvimos bastantes problemas para no pasarnos de proteínas cuando hicimos el plan de alimentación, y nos quedó un pedacito de carne así chiquito, ¿sí? Que casi nadie dijo que podía comérselo, todos dijimos el doble de eso de carne. Entonces, el whey protein, las proteínas que yo consuma con el whey, que generalmente si lo voy a tomar una vez por día y me tomo un scoop, serán entre 20 y 30 gramos, dependiendo la marca de la proteína que tome, lo tengo que descontar del total de proteínas que yo consumo en el día, no es que eso va extra, ¿ok?
Así que 20 Sí, gramos, sí, Paola, 30 yo gramos lo de digo. proteínas es un churrasco. ¿Sabes por qué? Porque es distinto, ponerle el plan que hicimos era para una chica que pesaba no sé Sí, cuánto, ponerle obvio. que yo puedo consumir 150 gramos, entonces Claro, te da 25 gramos en un margen. scoop es distinto. Claro, está bien. Bueno, por eso, yo lo que les recuerdo es esto, que esas proteínas las tengo que descontar del plan, no se olviden. Bueno, vamos a seguir. Sigamos con otro suplemento que funciona, tiene un gran problema y es que es horrible y causa mucho malestar gastrointestinal, ¿sí? El bicarbonato de sodio lo que tiene es que es un buffer extracelular. ¿Qué quiere decir buffer? Que va a captar los hidrogeniones que se generan en el ejercicio por la alta intensidad que maneja el ejercicio o la duración, ¿sí? Va a captar esos hidrogeniones para que no me bajen el pH en sangre. Entonces eso significa que sea un buffer, ¿sí? Hace que no me disminuya, atrapa a ese agente perverso y hace que no me disminuya el pH en sangre. Entonces, como les decía recién, su papel principal es mantener el pH y el gradiente de electrolitos entre lo que sería el ambiente intracelular y extracelular. El bicarbonato, vamos a ver, como dice acá, es extracelular. Y después del bicarbonato vamos a ver la betalanina, tiene la misma función, atrapar hidrogeniones, pero intracelular, adentro de la célula. Entonces se pueden llegar a combinar. ¿Cuáles son las situaciones posibles de uso del bicarbonato de sodio? Bueno, esto es lo que les expliqué recién, ¿sí? Como aumenta la capacidad reguladora del pH, puede mejorar la capacidad del deportista de generar fuerza durante un trabajo en una competencia en donde hay mucha acumulación de hidrogeniones. Sería más que nada todo lo que tiene que ver con alta intensidad, ¿sí? Entonces, usar, sobre todo, yo lo uso acá, competencias que duren de 1 a 7 minutos. Por ejemplo, un medio fondo, 800 metros, 1500 metros. ¿Sí? Deportes que involucren sprints repetidos de alta intensidad, y acá volvemos, tenemos todo lo que es deportes de equipo y deportes de raqueta, tenis, squash, racquetball. Y en competencias de alta intensidad prolongadas de 30 a 60 minutos. Yo la realidad es que acá ya no lo uso tanto, donde más lo utilizo es en competencias muy cortas, de 1 a 7 minutos. Y como les decía, da muy buenos resultados. No sé si alguien alguna vez hizo buches o gárgaras con bicarbonato de sodio. Es asqueroso. Por suerte ahora vienen unas pastillas de bicarbonato, es decir, que no me lo tengo que tomar así en cucharadas. Pero el problema no es solo que es asqueroso, sino que también causa mucho dolor abdominal o puede también causarme diarrea. Entonces es un factor que tengo que tener en cuenta. Si, por ejemplo, después hay gente que se termina acostumbrando, yo lo usé mucho con chicos que competían de forma internacional en CrossFit y me dio re buen resultado, y como a ellos también les dio, o sea, como a ellos les dio buen resultado, se terminaron acostumbrando al sabor. Entonces era como, nada, bueno, se tomaban el bicarbonato, fin del asunto, y no tuvieron estos problemas de malestar gastrointestinal. Pero sí es súper, súper frecuente que no tenga buena aceptación por el sabor y por los problemas que producen. No es que se va a morir la persona, ni mucho menos, ¿sí? Pero lo real es que le va a disminuir el rendimiento porque la persona va a estar así toda doblada y no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Así que cuidado si usan bicarbonato. Este suplemento se estudia desde los años 30, está recontra comprobado que sirve, pero el problema es ese, que la gente no lo tolera y entonces es muy difícil después llevarlo a la práctica. Consejo para todos y para todos los suplementos. Lo que prueban cuando lo prueban, lo hacen en entrenamiento, ¿sí? Sobre todo el bicarbonato de sodio. Jamás se les ocurra probar algo antes de competir o en una competencia, porque las puede arruinar. Entonces, siempre se prueba antes. Lo mismo que las dietas, ¿sí? Lo mismo que la alimentación. Gente que no desayuna, yo no le puedo decir, tenés que desayunar porque vas a hacer una competencia súper importante, entonces sí o sí tenés que desayunar porque
es lo recomendado, es lo que... No, si no desayuna, bueno, lo iré probando luego, que compita ahora sí, y después lo iré probando para ver cómo puedo ir mejorando esa situación. Pero nada, chicos, en competencia, todo se prueba en entrenamiento. Y si sale mal, bueno, ya sé, no lo tengo que usar, pero no le arruiné la competencia de esa persona, o sea, la posibilidad de ganar una medalla, un trofeo, lo que fuere. Protocolo de uso, este es el que más utilizo yo, el primero, van a ver que son 3, una dosis única de entre 0,3 a 0,5 gramos por kilo de peso corporal. Fíjense que todas las recomendaciones son en base al peso de la persona. Yo lo que uso es 0,3, ¿sí? Pero se puede usar hasta 0,5, y consumirlo entre 1 hora y 1 hora y media antes de comenzar la competencia. Lo ideal es que se tome con agua. Acá les da una recomendación de la cantidad de mililitros que se necesitan para disminuir los síntomas gastrointestinales. Lo importante es que lo consuma con líquido, ¿sí? Después, esto en realidad, los problemas gastrointestinales van a depender mucho de la persona, no tanto de la cantidad de líquidos. Así que bueno, este sería un protocolo de carga agudo, es decir, lo tomo simplemente antes de competir, 1 hora, 1 hora y media antes de competir. Después, lo que se puede llegar a hacer es la misma dosis, estos 0,3 gramos por kilo de peso, en vez de tomármelos en una sola vez, 1 hora y media antes de competir, lo que hago es dividir esa dosis total, ¿sí?, en 5 tomas. Y entonces, desde las 3 horas previas a la competencia hasta la hora previa a la competencia, yo voy tomando de a poquito esa cantidad de bicarbonato, ¿sí? Y esto es igual de efectivo que el dosaje anterior. Lo que evito con esto es justamente esto de los malestares, ¿sí? Del malestar. Entonces, repartiendo la dosis en más veces, puedo evitar el malestar. Y por último, también puedo llegar a tomar una dosis crónica de 0,5 gramos por kilo de peso en 4 tomas iguales, divididas, ¿sí?, consumidas 3 a 4 horas antes de la competencia, y hacer esto, por eso es prolongado o crónico, durante 5 a 7 días o 6 días, ¿sí?, previas a la competencia. Entonces, de esta forma yo me aseguro tener como una carga de bicarbonato de este buffer extracelular en mi organismo. Como les decía, los 3 protocolos son igual de eficaces, ¿sí? Lo que va a cambiar es la tolerancia, o sea, lo que va a depender el uso entre uno y otro de la tolerancia del deportista o de la persona que tengo enfrente, y siempre pruébenlo en entrenamiento y no en competencia. El segundo protocolo y el tercero, el de la dosis dividida y el de hacer una dosis crónica, es lo que les dije recién. Lo que tienen es que justamente tienen menos efectos secundarios, que sobre todo son el malestar gastrointestinal, no existe otro. Y el protocolo 3, el de la carga crónica, el que se realiza durante 5 a 6 días, lo que está demostrado es que aumenta la carga, o sea, el aumento del pH siempre es sostenido. Entonces los beneficios se mantienen hasta un día después de haber terminado la última toma de bicarbonato de sodio, ¿sí? Así que esto podría ser beneficioso para aquellas personas que tienen varias competencias repetidas, o sea, varias series de eventos en un mismo día, por ejemplo. Bueno, bicarbonato entendido. Perfecto, sigamos. Bueno, como les decía, la beta-alanina es un buffer igual que el bicarbonato. Lo que pasa que es un buffer, ahí está, es un buffer intracelular, ¿sí? La beta-alanina es un aminoácido no esencial, eso quiere decir que el cuerpo lo puede sintetizar a través de diferentes precursores y se sintetiza en el hígado. Y en realidad la beta-alanina por sí misma no tiene ningún efecto ergogénico. Sí, el efecto es que es un precursor de un compuesto que se llama carnosina, ¿sí? Y este es el que va a actuar como buffer en el organismo. Entonces, el aumento de los niveles de carnosina lo que van a hacer es ofrecer una alternativa al bicarbonato
en ejercicios generalmente todos de alta intensidad, ¿sí? En donde se produce mucha cantidad de lactato. ¿Qué pasa? Hay algunos, y de hecho hay un suplemento que se comercializa acá en Argentina, que lo que tiene es una combinación entre betalanina y bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque pueden sinergizar, ¿sí? Pueden, como uno es son los dos buffer, y van a cumplir la misma función, mantener el pH de la sangre y que no se produzca acidez metabólica, y así un descenso del rendimiento por la fatiga generalmente, ¿sí? El tema es que uno es extracelular y el otro intracelular. Entonces, se pueden combinar, ¿sí? Y esto sería una estrategia adicional. El problema de la beta-alanina, o sea, como efecto adverso, si alguien la tomó, por ahí lo puede decir, lo que pasa es que se siente un hormigueo, ¿sí? En las manos, sobre todo en las manos, pero también se puede llegar a sentir en los pies. Y la realidad es que es bastante molesto, entonces hay gente que no se banca después seguir tomándola. Con el paso del tiempo uno está tomando betalanina y la realidad es que ese efecto disminuye, ¿sí? No es que te va a quedar durante todo el tiempo. Pero bueno, hay gente que le produce tal picor y esa sensación de hormigas en las manos que no lo tolera y entonces no lo puede seguir tomando. Así que también ténganlo en cuenta, si alguien les dice eso, no se asusten, es normal, con el tiempo se pasa. Entonces, situaciones posibles de uso de la betalanina. Por un lado, igual, en realidad las situaciones de uso van a ser las mismas, similares a las del bicarbonato, ¿sí? Todo lo que sean competencias o entrenamientos de entre 1 a 7 minutos. Así que se utiliza mucho en remo, natación, carreras de medias distancias, que era lo que les decía, donde más uso yo el bicarbonato. Esfuerzos repetidos de alta intensidad, que eran deportes de equipo, y esfuerzos de alta intensidad que realizando dentro o al final de la prueba tienen algún tipo de sprint. Como por ejemplo una carrera de fondo, si bien se mantiene, generalmente se trata de mantener siempre la misma velocidad, hay situaciones puntuales y estrategias en donde uno hace algún tipo, un sprint o algo, o para pasar a alguien, o generalmente ese no falta nunca, que es el sprint final para llegar a la meta, ¿sí? Entonces en esos casos, en donde yo tengo un esfuerzo sostenido, pero después voy a hacer algún cambio de intensidad y voy a tener que aumentarla, también me va a ser beneficioso el uso de la betalanina. ¿Cuál es el protocolo de uso? Fíjense que también es por gramos por kilo de peso. Y lo que se recomienda es la suplementación de 65 miligramos por kilo de peso corporal, ¿sí? Y esto generalmente se toma en dosis divididas, lo que equivalen generalmente entre 800 y 1600 miligramos cada 3 a 4 horas. Y sí, fíjense que los periodos de suplementación con betalanina, no así pasaba con el bicarbonato. Yo el bicarbonato puedo hacer una suplementación aguda, es decir, solo antes del entrenamiento, solo antes de la competencia. Pero la suplementación de betalanina se mantiene, ¿sí? Se prolonga en el tiempo. Generalmente se usan 10 a 12 semanas y después se utilizan, el periodo de washout es bastante más grande que el de, por ejemplo, la creatina, que en 4 semanas vuelvo a los niveles basales. Bueno, acá está lo que les decía, son 15 semanas, ¿sí? Para volver a las concentraciones basales de betalanina que yo tengo, son 15 semanas de washout. Bueno, por último, fue a los pepes. Fue mucho más rápido que poner otro grupo. Bueno, mejor. Por último, tenemos el nitrato dietético, ¿sí? Lo que hace el nitrato dietético es ser un precursor del óxido nítrico. Ojo, cuando vean los suplementos que uno va a comprar a la casa de suplementos, muchos se llaman óxido nítrico, ¿sí? No hay ningún suplemento que sea óxido nítrico puro. Todos son precursores, como recién vimos que la betalanina en realidad no es la que causa el efecto ergogénico, sino que la betalanina es un precursor de la carnosina, y la carnosina es la que actúa de buffer. Acá pasa lo mismo, el nitrato dietético es precursor de el óxido nítrico. También son precursores del óxido nítrico la arginina, la ornitina, la citrulina
y ya no me acuerdo, no, esos tres. Esos tres también son precursores de óxido nítrico. Y son generalmente los que vienen en los suplementos de los tachos que dicen óxido nítrico. ¿Sí? No es que me suplemento con óxido nítrico. Es real que el óxido nítrico tiene un montón de beneficios, no es real, ¿sí?, que la arginina es un suplemento en clase C. Si bien es un precursor del óxido nítrico, necesito determinada concentración de oxígeno en sangre para que pueda funcionar esa vía de síntesis del óxido nítrico, ¿sí? Con el nitrato dietético ya está demostrado que la vía no se inhibe por la presión de oxígeno. Entonces, en deporte, por eso es que resulta mucho mejor el nitrato dietético y pasó a ser categoría A. El nitrato es una sal o un éster del ácido nítrico, ¿sí? También se usa bastante como conservante, por ejemplo en los embutidos, pero bueno, ahí puede llegar a ser tóxico, y aparte es una sal, no viene directamente del alimento, ¿okay? Se encuentra naturalmente en verduras y hortalizas, así que acá nos va a pasar exactamente lo mismo que con la cafeína. La diferencia es que las concentraciones varían un poco menos que en el café, por ejemplo. Y se encuentra sobre todo lechuga, espinaca, pero los que más tienen son la rúcula y la remolacha. El suplemento que más se estudió es la remolacha y el jugo de remolacha. Hay un montón de estudios y gracias a eso pasó a ser categoría A. ¿Cuáles son las situaciones posibles de uso de los nitratos dietéticos, del jugo de remolacha particularmente? En deportes, en todos los deportes están asociados más que nada a aquellos que duran menos de 40 minutos, ¿sí? En esos deportes demostró que se aumenta el tiempo del ejercicio hasta el agotamiento entre el 4 y 25%. Esto dependió un poco de la población que se estudió entre diferentes estudios, pero es lo que dicen los metaanálisis. Y el tiempo contrarreloj, o sea, una prueba contrarreloj, esto es time trial, ¿sí?, mejoró entre el 1 al 3%. Es decir, que las mejoras son bastante importantes y por eso se terminó pasando categoría A, porque aparte de esto se fueron haciendo varios estudios. Cuando un estudio funciona, generalmente se hace un protocolo que trate de ir cada vez más estandarizando más variables para que justamente lo que se está estudiando, que es el efecto de X suplemento sobre el rendimiento, sea lo más específico posible. Porque si no, después hay muchos estudios que metodológicamente son flojitos de papeles, por decirlo de alguna manera, y entonces después no los puedo tomar en una revisión o un metaanálisis para ver si realmente el suplemento funciona. Por otro lado, el jugo de remolacha, o sea, los nitratos a través de fuentes dietéticas como el jugo de remolacha, mejorarían la función de las fibras musculares tipo 2, ¿sí? Se demostró una mejora entre el 3 al 5% en todo lo que son ejercicios de alta intensidad e intermitentes y que duran entre 12 a 40 minutos. Y la realidad es que no hay demasiada evidencia en aquellos deportes o ejercicios que duran menos de 12 minutos. Entonces, como vimos, betalanina, por ejemplo, y bicarbonato, que se usan más que nada en deportes y en ejercicios que son muy cortos y de muy alta intensidad. Acá fíjense que es para ejercicios de alta intensidad, pero que tienen más prolongación en el tiempo. También se usan bastante, y que acá no se mencionan, creo que lo puse acá en la que viene, en deportes de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, Kipchoge consume unas barritas que tiene concentrados de jugo de remolacha, no me salía, concentrados de remolacha, así que, y también no es solo que lo usa Kipchoge, sino que también hay un montón de gente que lo usa. Yo cuando lo probé, lo probamos en un fútbol, ¿sí? Y los pibes sentían una mejora. La realidad es que nuestro estudio no era más que sensaciones, ¿sí?, percepción de la fatiga y demás, percepción de la oxigenación que también tenían, y mejoró todo, pero eran percepciones, ¿sí? Nosotros no medimos nada, quisimos probar a ver si funcionaba o no, cuando recién salía todo esto del jugo de remolacha hace un montón de tiempo atrás. ¿Cuál fue la contra que tuvimos? Que ahora fíjense que la recomendación del protocolo de uso es tomar entre 310 a 560 miligramos de jugo de remolacha natural.
o sea, medio kilo de remolacha cada vez que lo tengo que hacer. Por ejemplo, si yo lo consumo 2 a 3 horas antes del entrenamiento, es todos los días, 2 a 3 horas antes del entrenamiento, tomar ese jugo de remolacha. Llegó un momento que nos querían matar, pero porque ya todos hacían pis rosa, y ya estaban repodridos, los cansó el sabor, ¿sí? Por ahí lo mezclábamos con jugo de naranja exprimido, pero no hubo chance. Nos la bancaron un par de veces y después nunca más. Profe, pero Sí. esto se tendría que tomar, por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que había puesto del equipo de fútbol, lo tomaban en absolutamente todos los entrenamientos y en la competencia, digamos, si no, no Durante una tendría... semana, hacíamos una semana, ahora lo vamos a ver, el protocolo Está bien. que se usa. Nosotros lo que hicimos fue una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, porque queríamos ver si había algún tipo de diferencia o no. O sea, igual lo nuestro fue Sí, experimental. anecdótico, sí, y anecdótico más que nada, no vale de referencia. No, Yo pero solo digo, les cuento esto cuando de que se repudrieron. claro, cuando se usa estos suplementos Sí, en personas que entrenan, digamos, estamos hablando de un alto rendimiento, digamos, y profesionales que entrenan todos los días, sí. nada, es como que, imagino que debe pasar un poco esto que decías, no solo con el jugo de remolacha, sino con todo, de cansarte de consumirlo todo el tiempo, todos Sí, los días. exacto. Hay cosas que por ahí no agotan. Por ejemplo, es como si vos tuvieses que tomar un medicamento también todos los días. O sea, si todos los días vos tenés que tomar la creatina con el desayuno, es acordarte que tenés que tomar la creatina todos los días. Pero bueno, el tema es ese, que como en el imaginario colectivo, el tema de los suplementos es como que van a hacer magia y si vos te tomás esto vas a ser eh, el superhombre o la supermujer o lo que fuera. Mucha gente no le importa tanto y no le molesta tanto tomárselo. Si fuese así, una pastilla, un polvo, que lo diluyo en agua o lo que fuere, y que no tiene mal sabor, fenomenal. El tema es que acá sí, estás tomando medio litro de jugo de remolacha, no hay chance, o sea, te lo tenés que tomar, y ahí sí se produce mucho más agotador que tomar simplemente una pastilla o polvo. Y después, por ejemplo, el whey protein, si bien es un suplemento de categoría A, para mí está sobrevaloradísimo, no solo el whey protein, sino cualquier hidrolizado de alguna proteína vegetal, ¿sí? Acuérdense, soja, arvejas, valen todas. Está sobrevalorado en los carnívoros, en los que comemos de todo, porque claramente nos pasamos de proteínas por día, así que ni lo necesitamos. Sí está bueno el tema de que, como hablábamos antes con creo que Nicolás, era bueno esto de la comodidad. Yo me hago un licuado, pim, 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 listo, 2 minutos, tengo ahí 20 gramos de proteína. Que si no me tengo que poner a cocinar un churrasco o ponerme, ¿sí? Entonces desde ese lado está bueno, pero tiene así como este imaginario de que, ay, termino de entrenar, tengo que tomar whey protein, ¿sí? Claramente si estoy entrenando fuerza, ¿sí? Si estoy haciendo resistencia, si yo hago deportes de fondo y eso, el whey no es algo que vaya a utilizar, lo mismo que la creatina. La creatina sí, cuando uno la empieza a usar, generalmente aumentan entre todos los días y demás. Sí, a veces es agobiante, a veces no. Igual creo que les estaba diciendo otra cosa y ahora no me puedo acordar. ¿Alguien se acuerda en qué me quedé? Porque se me corta así de golpe y me olvido. No, bueno. Y eso era lo que usted dice, Sí. estaba hablando el tema Ok. de que es muy difícil, es complicado a veces tomarse la creatina con el desayuno, imagínese estar haciendo el jugo de remolacha, Sí. olvídate, ¿no? No, bueno, a ver, a los chicos de fútbol se lo hacíamos nosotras. Lo que pasa es que tomarse medio litro de ese jugo era... O sea, hacerlo se lo hacíamos, se lo llevábamos, toda la botellita genial. Pero sí, la segunda semana que lo tomaron ya era como, bueno, listo, hasta acá llegamos. Existen en Inglaterra y en Reino Unido y en Australia, existe un jugo, yo se los mencioné la semana pasada, que viene concentrado, ¿sí? Y tomarme entonces entre 30 a 50 mililitros de ese jugo, vienen botellitas de 70 mililitros. Es un shot, nada, agua así, ping, listo. Y también vienen unas barritas tipo de cereal con esta misma cantidad o sea, con la misma cantidad de nitrato. Entonces es mucho más fácil así, y aparte es como que me hago un fondito blanco y listo, ¿no? No es que siento ese gusto
tomarme medio litro implica muchas veces tener que tragar y tragar y tragar, y no a todo el mundo le gusta la remolacha, ¿sí? También esa es la otra. Estas cantidades que yo les pasé en mililitros, ¿sí? O miligramos en este caso, equivalen a estos milimoles de nitrato, que es lo que yo renalmente necesito, ¿sí? Que es entre 5 a 9 milimoles, ¿ok? Fíjense que es bastante variable porque también, como decíamos, como viene una fuente natural, es muy difícil poder llegar a la cantidad. Si yo tomo esta cantidad, si me como esta cantidad de remolachas, llego fácilmente, ¿sí? O sea, me aseguro de llegar, pero me tengo que comer medio kilo de remolachas. Así que es bastante heavy. ¿Cuándo se toma? Esto era lo que me preguntaban. Generalmente se hace una sola toma 2 a 3 horas antes de, el ejercicio o el entrenamiento, o sea, o la competencia o el entrenamiento. Y nosotros lo que hacíamos era como una suplementación prolongada. Hacíamos una semana sí, una semana no, pero como les dije, simplemente anecdótico y para ver percepciones sobre esto, y fue hace muchísimo tiempo. Y en realidad el nitrato, igual que la betananina, el nitrato dietético, pasa a formar parte de lo que sería grado A de evidencia científica a partir del 2018, o sea que es bastante reciente, no hace tanto. Esto es lo que hacíamos nosotros, periodos superiores a 3 días, ¿sí? Antes del entrenamiento. Entonces generalmente ellos competían, tenían partido los sábados, nosotros hacíamos de lunes a viernes, y el sábado igual también poníamos un jugo de remolacha. Pobres pibes nos deben haber odiado y se deben acordar de todos nosotros eternamente. Así que mi recomendación es, como lo digo cada clase que pasa, primero, comida. Y después evaluar esto de si realmente vale la pena o no utilizar un suplemento. Si voy a utilizar un suplemento o voy a recomendar un suplemento, que sea un suplemento que tiene evidencia científica y que tiene evidencia científica para el tipo de deporte, ¿sí? Si es un suplemento, por ejemplo, no sé, creatina, lo que les decía, si es un suplemento de creatina, que generalmente lo que se busca es para ganancia de masa muscular y de fuerza y demás, claramente no va a ser un suplemento que yo vaya a recomendar, por ejemplo, para un maratonista, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a aumentar de peso, se va a sentir pesado, y no le va a traer ningún beneficio. Tiene más peso, va a ser más lastre, por más que sea masa muscular, sí, el continuum entre masa muscular y no, ellos lo que tienen que hacer es tratar de tener la mínima cantidad de grasa posible, pero si ustedes miran los maratonistas, generalmente están marcaditos, pero son súper flacos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas cuestiones. Entonces, primero evalúo, como les dije la semana pasada, donde estaban todas las preguntas que uno debe hacerse. Lo que evalúo primero es qué está comiendo y si está comiendo lo que debe comer. Cómo está entrenando y si está entrenando de acuerdo al objetivo que persigue, ¿sí? Porque no solamente, o sea, claramente la mayoría de las personas que vamos a atender no van a ser deportistas de élite, van a ser simples mortales recreacionales que quieran mejorar. Entonces, muchas veces, con esto que yo les decía también del imaginario colectivo que existe en el mundo de los suplementos por el marketing y la plata que hay en el medio, lo que la gente trae en su cabeza no es lo mismo que pasa. No solo a veces porque el suplemento no sirve, o a veces porque sí, el suplemento, la verdad que tiene evidencia científica, pero no para el objetivo que está persiguiendo esa persona. Entonces, bueno, ¿sí? Fijarme estas cosas. Yo no sé, acá al final, la otra vez hablamos la semana pasada y muchos dijeron que no, la mayoría. Pero, por ejemplo, los aminoácidos ramificados, conozco, pero miles de los la gente que va al gimnasio a entrenar fuerza, la mayoría toma aminoácidos ramificados. Y los aminoácidos ramificados ya están pasando a categoría C. O sea, no es que no tienen un poco de evidencia científica, no tienen evidencia científica que respalde los beneficios. Entonces, la gente gasta plata al Pepe, obviamente a quién le importa, a la industria, ¿sí? Entonces, bueno, hacer todas estas reflexiones de entrenamiento, comida, descanso, súper importante también, y después ver si es necesario un suplemento o no.
después también acordarse que todo lo que son suplementos de vitaminas y minerales lo debe manejar un médico, porque aparte él es el que puede pedir dosaje de vitaminas y minerales, así que nosotros ahí no nos podemos meter. Nada, y si alguien les rompe mucho, bueno, será un suplemento, un multivitamínico, antes se llamaba Centrum, bueno, ahora existe el Supradim, por ejemplo, pero bueno, en lo posible no recomendarlo, ¿sí? Eso se tiene que hacer para un médico. Y terminamos con suplementos. ¿Dudas o consultas de esto? De suplementación. Nada, bueno, así me gusta. Entonces, pasemos a los temas que vimos hasta acá, ¿sí? Después del primer parcial, que la verdad pasó un montón de tiempo en el medio, así que hasta yo tuve que ponerme a revisar bien qué era lo que había quedado después del segundo parcial. Vimos grasas después del segundo parcial y terminamos de armar la fórmula sintética. ¿Se acuerdan el cuadrito que tenía los 3 macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, en porcentaje, en kilocalorías y en gramos? Lo terminamos de armar cuando vimos grasas. Y entonces esto va a entrar en el examen. Por otro lado vimos la parte de vitaminas y minerales. Esto más que nada es más teórico, no hay nada práctico, así que alguna pregunta quizás entre lo que es micronutrientes. De todas formas, recuerden que tienen 48 horas para hacer el examen. Vamos a tener las 2 de clase, vamos a hacer como la vez anterior, leemos todos juntos el examen y lo empiezan a hacer, tienen esas 2 horas y después tienen hasta el sábado para entregarme, ¿ok? No voy a corregir exámenes después de que entreguen después del sábado, lo mismo hice la vez pasada. O sea, el que no entrega el sábado tienen 48 horas, así que el que no entrega tiene ausente. Después vimos el tema de hidratación, ¿sí? Las recomendaciones de hidratación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, las recomendaciones también que daban el Colegio de Medicina, pero de maratonistas. Después vimos que sí es más importante cómo sacar la tasa de sudoración, ¿sí? Que eso sí está bueno, es bastante práctico y se puede llevar al campo y a la vida real, así que algo de eso vamos a ver. Igual tienen todas las fórmulas y todo, el paso a paso, como lo fuimos viendo en clase. Después vimos composición química de alimentos, esto es lo más pesado, pues son todas cuentas, y quizá más aburrido para ustedes, a mí me divierte. Y acá, con la composición química de alimentos, vimos la distribución de comidas a lo largo del día. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podíamos hacer diferentes porcentajes? Yo tengo el valor calórico total, cómo lo divido en las comidas, y entonces cómo voy a dividir los gramos de macronutrientes en cada comida. Y hicimos la fórmula desarrollada, que hicimos la fórmula desarrollada de un desayuno y de un almuerzo, en donde ponemos la cantidad del alimento, ¿sí? Y vamos sacando todas las cuentas para ver justamente si me estoy pasando o no y si todo me corresponde con el pasito de arriba, de la distribución de las comidas. Así que eso seguro, vamos a hacer un ejercicio. No les voy a hacer sacar el valor calórico total, seguramente eso se los dé yo, porque eso era del primer parcial, ¿sí? Así que eso sin problema. Y por último vimos el tema de suplementos, que es lo que terminamos de ver recién. También esto es más teórico, o quizá de recomendación, ¿sí? De si le daría o no X suplemento, pero es más una pregunta de opinión y justificación que otra cosa. ¿Qué más? Nada más, esto es todo lo que vimos, porque la parte de rótulos dijimos que no iba a entrar, tampoco va a entrar el tema del cálculo de calorías del alcohol y demás, las correcciones de la fórmula por alcohol, eso quédense tranquilos que no entra, lo vimos como salió disparado en la clase y por eso terminamos viendo esos temas. ¿Alguien que tenga dudas o consultas sobre esto? O sobre lo anterior, o sobre cualquier cosa. Aprovechemos, nos quedan 10 minutos, aprovechemos ese tiempo o más, un poco más, nos quedan casi 15 minutos nos quedan. Si alguien tiene dudas, es el momento. ¿Nadie? Ahí abrí el chat por si alguien quiere escribir.
fui perdiendo gente a medida que avanzó la clase. Empezamos 20, después fuimos 18, ahora somos 15. Se presentan en el parcial siempre, sí, ni hablar. Venimos de un parcial de fisiología que Ah, ¿los es duro. detonó? Está, bueno, también son 48 horas, mañana es el último día, pero está bastante complejo. Ah, ok, está bien. Bueno, y conmigo en realidad terminan, creo que debe ser el último parcial, que por eso se los van poniendo así como separados y no puedo elegir fechas. Sí, tenemos el martes de gestión profesional, el último, Sí. y cerramos con el de nutrición el jueves. Qué divertido, tomar un examen en la última clase lo odio, pero bueno. ¿qué se va Casi a la hacer? última hora. Es La lo que última nos clase y la toca. última hora, porque después Sí. tenemos una materia más, pero... Ah, es después, casi lo claro, último. ahora tienen otra materia, es verdad. Sí. Bueno, no sé, si no hay más dudas, igual, bueno, como les decía, el examen lo leemos todos juntos y el que quiere lo arranca ahí, y si no, claramente tienen las 48 horas para poder entregarlo. Acuérdense, igual se los voy a repetir la semana que viene, el archivo tiene que tener el nombre de ustedes, ¿sí? Se tiene que llamar fulano de tal, no examen de nutrición deportiva, zaraza, porque si no me es un despiole después para organizarlos en las carpetas y corregirlos. Gente, yo no tengo más para decir hoy, así que si nadie tiene más dudas, los voy a despedir hasta el jueves que viene, que nos vemos en la última clase y examen. Horrible todo. Malísimo, profe. ¿Qué le va a hacer? Ya está. Sí, es lo que nos tocó. ¿Qué se va a hacer? Bueno, chicos, nos vemos entonces.